La lápida de Valeria Márquez estaba rota, no un simple rasguño, sino destrozada, como si alguien la hubiese atacado con una furia ciega, con rabia desatada. El mármol blanco, una vez pulido, ahora estaba astillado, con profundas grietas que irradiaban desde el centro. Pero lo más escalofriante no era el daño en la piedra, sino la tierra. La tierra estaba removida, escarbada, como si alguien hubiese buscado algo desesperadamente bajo la superficie, un vacío, una ausencia perturbadora que nos dejó sin aliento. Ninguno de nosotros habló durante varios minutos. Simplemente observamos. El silencio era más pesado que cualquier grito. El viento silbaba entre los cipreses, un susurro macabro que resonaba en nuestros oídos. Tratábamos de procesar lo que veíamos, lo que sentíamos. ¿Quién haría esto? ¿Por qué? Y lo más importante, ¿qué buscaban ahí abajo? El espanto comenzaba a apoderarse de nosotros, a sembrar la incertidumbre en nuestros corazones. Parecía que la muerte de Valeria no era tan simple como la habían contado. Uno de nosotros, más valiente o más imprudente, se arrodilló. Con cuidado, examinó una de las grietas en la lápida. Sus dedos trazaron las líneas irregulares del mármol roto. Entonces, se incorporó, la cara pálida, los ojos desorbitados. Esto no fue el clima, dijo con voz entrecortada. Esto fue hecho con herramientas, aquí usaron palas, quizá hasta una barra. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una tensión que nos dejó helados. La escena era un testimonio brutal de una profanación. No era solo una simple destrucción, era algo más siniestro, una búsqueda desesperada. Tomamos fotos. La evidencia era irrefutable. La tumba había sido abierta y cerrada de nuevo, pero no de manera profesional. El trabajo era torpe, descuidado, pero decididamente intencionado, como si alguien necesitase entrar y sacar algo, algo que se encontraba oculto bajo la fría piedra. La imagen de la tierra removida, del mármol destrozado, se grabó en nuestras mentes, alimentando las sospechas que ya rondaban por nuestras cabezas. Recordamos los rumores, las historias que susurraban que Valeria no había muerto por causas naturales, que sabía demasiado, que su celular había desaparecido. ¿Estaba realmente Valeria ahí dentro, o alguien había extraído algo más? No fue la destrucción de la lápida lo que nos dejó sin aliento, sino la evidencia clara de una excavación clandestina. La tierra removida no era un accidente, era un trabajo deliberado, tosco, pero insistente. Alrededor de la tumba, la tierra estaba vuelta, como si alguien hubiera estado cavando con desesperación, con una urgencia que nos heló la sangre. Había rastros de tierra removida, incluso en la base de la lápida, pequeñas piedras desplazadas, como si las hubieran quitado para poder acceder al interior de la tumba. No había duda. Alguien había estado buscando algo, y no era una visita casual. Nos acercamos con cautela, la incertidumbre nos carcomía. Cada uno de nosotros sentía una tensión palpable, una mezcla de miedo y fascinación. Observamos la tierra removida, con un detalle milimétrico, buscando cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre lo que había sucedido. No eran solo hoyos, había una serie de pequeños surcos poco profundos, como si hubieran buscado algo con un instrumento afilado, buscando algo específico bajo la superficie. Era un rastro de búsqueda exhaustiva, una evidencia contundente de una excavación minuciosa, algo más que una simple profanación. Parecía una búsqueda de un objeto en específico. La tierra estaba húmeda, reciente. No era la lluvia. La tierra estaba demasiado removida para que lo fuera. La humedad era una mezcla de tierra y algo más. Un olor que olía a tierra y a algo viejo, algo rancio. El aroma nos golpeó con fuerza, y de repente, en la base de la lápida, notamos algo que habíamos pasado por alto, un pequeño trozo de papel arrugado, medio enterrado entre dos piedras, casi invisible, camuflado por la tierra, pero allí estaba, una pista inesperada, un secreto enterrado bajo la tierra removida, como un desafío silencioso a nuestra investigación. ¿Qué era esa nota? ¿Y por qué la habían escondido ahí? Sin dudarlo, sacamos el papel con cuidado, lo limpiamos con delicadeza, con guantes para no alterar ninguna posible huella. Estaba doblado varias veces, empapado por la humedad de la tierra. Al abrirlo,
Un mensaje breve escrito con tinta borrosa. León Nube. No confíen en lo que dijo la familia. Ella sabía demasiado. 3 líneas. Un nombre enigmático. Una advertencia ominosa y una acusación silenciosa que nos dejó helados. ¿Quién era León Nube? ¿Qué secretos ocultaba Valeria? ¿Y por qué alguien había ido a tanto esfuerzo por desenterrarlos? Las piezas del rompecabezas comenzaban a unirse, mostrando una verdad mucho más oscura de lo que jamás hubiéramos imaginado. Una semana después de nuestra visita a la tumba, un sobre Manila apareció en la puerta de nuestra oficina. No tenía remitente, solo una nota lacónica dentro. Dejen de buscar, por su bien. No todo lo que está bajo tierra debe ser desenterrado. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo sabían que habíamos estado allí? Nadie lo sabía, excepto nuestro pequeño grupo. La amenaza era clara, inquietante, y nos dejó sin aliento. Era una advertencia, una amenaza velada, que nos dejó con una sensación de profunda inquietud. A partir de ese momento, las cosas se pusieron extrañas. Cada uno de nosotros comenzó a recibir mensajes extraños, llamadas que se cortaban al contestar, correos electrónicos con enlaces rotos que llevaban a sitios web sospechosos, mensajes anónimos en redes sociales. Era como si alguien nos estuviera observando, vigilando cada uno de nuestros movimientos. La sensación de ser acechados, de estar en peligro, era palpable, constante. El miedo se anidaba en nuestro interior, pero la necesidad de saber la verdad era más fuerte que cualquier temor. No estábamos solos en esto. Alguien nos seguía, alguien que sabía lo que hacíamos. La advertencia no era una simple amenaza, era una confirmación de que nuestra investigación había alcanzado un punto crítico, que estábamos pisando terreno peligroso. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. Habíamos visto la tumba destrozada, la tierra removida, la lápida manipulada. El miedo ya no podía superar nuestra necesidad de descubrir la verdad. Esa verdad parecía estar enterrada junto a Valeria, o escondida en algún lugar donde nadie más se había atrevido a buscar. Las llamadas se hicieron más frecuentes, más insistentes. Algunas eran silenciosas, otras contenían solo respiraciones entrecortadas. La sensación de ser observados era tan intensa que se volvió una presencia física. Sentíamos que cada movimiento que hacíamos estaba siendo registrado, que cada conversación era escuchada. El miedo se entremezclaba con la adrenalina, pero la sed de justicia, la necesidad de llegar al fondo de la verdad, nos impulsaba hacia adelante. La verdad, sea lo que sea, estaba ahí fuera, esperando a ser descubierta. Revisando las grabaciones del día que visitamos la tumba por primera vez, algo llamó nuestra atención. En una toma cercana a la base de la lápida, entre las piedras desordenadas, había algo que no habíamos visto antes, un pequeño trozo de papel arrugado, apenas visible. Retrocedimos la grabación, aumentamos el zoom, era una nota, un pequeño trozo de papel blanco, doblado y medio oculto entre la tierra removida. Nadie del grupo lo había visto en el momento. Estaba allí desde el principio, semienterrado, o alguien lo había colocado después de nuestra visita. La posibilidad de que la nota hubiese sido colocada posteriormente nos dejó helados. Significaría que alguien nos estaba vigilando, que alguien sabía de nuestra presencia allí. La idea nos paralizó. Al día siguiente volvimos al cementerio. Era temprano. El cementerio estaba desierto. Con guantes y linternas, buscamos en el lugar exacto que habíamos identificado en el video, palpando cuidadosamente cada piedra. Nuestros corazones latían con fuerza. La tensión era palpable. ¿Encontraríamos algo, o todo era una alucinación? Ahí estaba, medio mojado por la humedad del suelo, doblado 3 veces. El mismo papel que habíamos visto en la grabación. Lo abrimos con sumo cuidado. El mensaje era breve, casi lacónico. 3 líneas que nos dejaron sin aliento. León Nube. No confíen en lo que dijo la familia. Ella sabía demasiado. Un nombre, una advertencia, una acusación velada. ¿Quién era León Nube? Un nombre real, un alias. ¿Qué quería decir con que Valeria sabía demasiado? Y lo más importante, ¿de qué sabía Valeria? Nos miramos. El silencio se apoderó del lugar. La nota, tan pequeña y aparentemente insignificante, se había convertido en el nuevo eje de nuestra investigación, un indicio clave que nos abría la puerta a un mundo de posibilidades y también de peligros. De repente,
La muerte de Valeria parecía ser mucho más que un simple accidente. Algo oscuro y siniestro se escondía detrás de esa tumba profanada, y teníamos la sensación de que estábamos muy cerca de desenterrarlo. La verdad, parecía estar más cerca de lo que nunca habíamos imaginado. León Nube. El nombre resonaba en nuestras cabezas. Una inquietante melodía que nos empujaba a la acción. Era la única pista que teníamos. Un hilo en el laberinto de la verdad. Un nombre real, un alias, un individuo, una organización. Las preguntas se multiplicaban, alimentando nuestra incertidumbre. Pero teníamos que averiguarlo. Teníamos que descubrir quién era León Nube y qué relación tenía con la muerte de Valeria. Comenzamos nuestra búsqueda. Redes sociales, registros públicos, notas de prensa. Buscamos cualquier rastro, cualquier mención de ese nombre, y empezaron a aparecer resultados. Nombres con iniciales coincidentes. Un abogado de alto perfil, un exfuncionario investigado por corrupción, un nombre en un expediente judicial cerrado hacía 2 años. Cada coincidencia nos acercaba más a la verdad, pero también a un terreno más peligroso. El misterio de León Nube se volvía cada vez más inquietante. Entre todos los candidatos, uno llamó nuestra atención, más que los demás: León Velasco, un ex asesor de un político muy influyente, que curiosamente había desaparecido del mapa justo una semana antes de la muerte de Valeria. ¿Una coincidencia? Posiblemente, pero una coincidencia demasiado sospechosa. El nombre de León Velasco resonó con una resonancia especial, un eco de misterio que nos perseguía. ¿Podía ser el León Nube? ¿Podía estar conectado con la muerte de Valeria? Mientras reuníamos más datos sobre León Velasco, decidimos contactar a alguien que conocía a Valeria, Claudia, su compañera de universidad. A través de mensajes anónimos, la contactamos, aceptó hablar con nosotros, de forma discreta, en un café. Lo que Claudia nos contó no solo confirmó nuestras sospechas, sino que las multiplicó exponencialmente, abriendo una nueva perspectiva a la investigación, llevándonos a un terreno más peligroso, más oscuro, donde la verdad se escondía entre sombras y silencios. La verdad parecía estar a nuestro alcance, pero el camino para llegar a ella era peligroso y sinuoso. Claudia, la compañera de universidad de Valeria, aceptó hablar con nosotros. Nos reunimos en un café, un lugar neutral, pero con una atmósfera cargada de tensión. Sus palabras fueron cautelosas, medidas, pero llenas de una tristeza profunda. Habló de una Valeria que ella conocía, una Valeria discreta, callada, pero con una agudeza mental sorprendente. Una Valeria que en los últimos meses había cambiado. Se había vuelto más seria, más reservada, casi paranoica. Valeria siempre llevaba una libreta, dijo Claudia. Su voz apenas un susurro, una libreta roja, donde escribía todo. Y cuando digo todo, me refiero a cosas que ni siquiera debería haber sabido. La frase se quedó flotando en el aire, un eco que resonaba con una terrible verdad. Valeria había guardado secretos, secretos importantes que alguien quería silenciar para siempre. Un escalofrío recorrió mi espalda. La muerte de Valeria no era un simple accidente, había algo más, algo mucho más oscuro. Claudia explicó que en las últimas semanas, antes de su muerte, Valeria había cambiado radicalmente. Había una tensión palpable en sus conversaciones, una ansiedad que la consumía. Una semana antes de morir, había confesado a Claudia algo perturbador: me metí en algo que no debí. Si algo me pasa, vas a saber por qué. Esas fueron sus últimas palabras a Claudia, un mensaje desesperado, una confesión póstuma que resonaba con un significado aterrador. Era una declaración de culpabilidad, pero ¿de qué era culpable Valeria? Le preguntamos por la libreta, por el diario de Valeria. Claudia asintió, con la cabeza gacha. Sí, siempre lo llevaba, pero no lo encontraron en su departamento. Ni su familia, ni la policía hablaron de ello. Es como si hubiese desaparecido. Esa frase nos dejó sin aliento. El diario de Valeria, junto con su celular, se habían esfumado. Dos piezas clave, dos posibles fuentes de verdad, borradas del mapa. Y entonces, la conexión se hizo obvia. La tierra removida de la tumba, la lápida destrozada, estaban buscando el diario, buscando información, información que alguien quería ocultar, ocultar para siempre.
La noche después de hablar con Claudia, uno de nosotros fue seguido. No sabemos con certeza quién era, pero notó un auto sin placas, con los vidrios polarizados. Siguiéndolo a una distancia prudencial, cambió de ruta varias veces, dio vueltas, pero el auto persistía, siguiéndolo como una sombra. Finalmente, el vehículo se detuvo y desapareció en la oscuridad. Era una señal clara. Nuestra investigación estaba incomodando a alguien poderoso y peligroso, que no dudaría en usar cualquier método para silenciarnos. Unos días más tarde, recibimos un mensaje anónimo en el buzón del canal, un video corto, de apenas 8 segundos, grabado con un dron, mostraba la tumba de Valeria desde arriba. Se veía, con claridad espeluznante, una figura encapuchada acercándose a la tumba con una linterna. Excavaba, sacaba una bolsa negra y huía rápidamente en la oscuridad. No había fecha, pero sabíamos que eso no lo tenía cualquiera. Era un mensaje directo, una amenaza explícita. Alguien estaba observando y controlando nuestros movimientos. El video fue una confirmación de que estábamos en peligro, que nuestra investigación había llamado la atención de quienes querían que Valeria permaneciera en silencio. Pero el miedo ya no podía con la necesidad de saber la verdad. Habíamos visto la tumba destruida, habíamos recibido amenazas directas, habíamos sido seguidos, ya no había vuelta atrás. Sabíamos que estábamos muy cerca de algo grande, algo oscuro, que podía poner en riesgo nuestras vidas, pero también sabíamos que la verdad estaba ahí, enterrada junto a Valeria, esperando a ser desenterrada. Esa noche, decidimos tomar precauciones. Cada uno de nosotros hizo copias cifradas de la información que habíamos reunido hasta el momento, separando las piezas del rompecabezas para protegernos de cualquier eventualidad. Si algo nos pasaba, al menos la verdad sobreviviría. La verdad de Valeria, una verdad que alguien había intentado enterrar, una verdad que nosotros, contra viento y marea, estábamos decididos a desenterrar. Una noche, mientras revisábamos las grabaciones de nuestras cámaras, descubrimos algo que habíamos pasado por alto. En una de las tomas, cerca de la base de la lápida, en medio de la tierra removida, se veía algo que parecía un enlace, algo semienterrado, medio escondido entre dos piedras. Aumentamos el zoom, casi sin respirar. Era una pequeña libreta, roja, con las iniciales VM en la esquina. El diario de Valeria estaba allí, escondido entre la tierra, justo donde lo habían buscado. La emoción nos invadió. Habíamos encontrado el diario de Valeria, el objeto que alguien había buscado desesperadamente. Esa libreta contenía la verdad que querían ocultar, la verdad que habían intentado enterrar junto a Valeria. Había imágenes, dibujos, nombres, fechas, no todo era legible. La tinta estaba corrompida en algunos puntos, la humedad había borrado partes importantes del contenido, pero algunas palabras se repetían con insistencia. Apolo 7, un proyecto, un código, una operación secreta. En una de las páginas, escrita con una tinta corrida, casi ilegible, Valeria había escrito una frase escalofriante. Si estás leyendo esto, es porque encontraron la tumba. No busques a León Velasco, él ya no está. Busca en lo que enterré conmigo, no en el ataúd, en el doble fondo. La frase nos dejó sin aliento. Valeria había anticipado esta situación, había dejado un mensaje para quien encontrara su diario, un mensaje que nos conducía a un lugar inesperado, un doble fondo en su ataúd. El diario de Valeria no era solo un diario personal, era un archivo secreto, un tesoro de información que alguien había tratado de destruir para siempre. Y ahora, nosotros lo teníamos en nuestras manos. Apolo 7, el doble fondo del ataúd, las piezas del rompecabezas comenzaban a unirse, revelando una verdad mucho más grande y peligrosa de lo que jamás habíamos imaginado. La verdad era mucho más compleja y estaba muy cerca. Apolo 7. La palabra resonaba en nuestras mentes, un eco inquietante que nos empujaba a investigar más a fondo. En el diario de Valeria, esa frase aparecía repetida una y otra vez. Un nombre en clave, un proyecto secreto, una operación encubierta. La incertidumbre nos carcomía, pero la necesidad de saber la verdad era más fuerte que cualquier temor. Teníamos que descubrir qué significaba Apolo 7 y qué relación tenía con la muerte de Valeria. Empezamos a investigar.
Buscamos información sobre el término Apolo 7 en todos los rincones posibles, en Internet, en archivos históricos, en documentos gubernamentales. Aparecieron varias referencias: un antiguo proyecto espacial, un nombre en clave de una operación militar, un juego de rol, un videojuego. Nada parecía encajar, pero la información seguía apuntando en la misma dirección. Alguien poderoso, estaba ocultando algo, y ese algo estaba relacionado con Apolo 7. En una de las últimas páginas del diario, Valeria escribió algo que nos dejó helados: si me pasa algo, no fue un accidente, están eliminando a los testigos. Apolo 7 es el archivo que conecta todo, lo tienen encriptado en un servidor oculto, pero logré copiarlo. Una confesión desesperada, un mensaje póstumo, que revelaba una verdad terrible. Valeria no había muerto por un accidente. Alguien la había silenciado, porque ella sabía demasiado, y lo que sabía estaba guardado en un archivo llamado Apolo 7. La revelación nos impactó profundamente. Valeria poseía una copia de un archivo llamado Apolo 7, un archivo que al parecer contenía información que podía poner en peligro a figuras de poder. No era solo una conspiración, era una bomba a punto de estallar, y nosotros, de manera accidental, nos habíamos convertido en los guardianes de esa verdad. La verdad de Apolo 7, una verdad que alguien quería enterrar para siempre, una verdad que estaba a punto de salir a la luz. Matías recibió un mensaje privado, desde una cuenta anónima en redes sociales. Solo contenía un enlace y una frase inquietante: no lo subas, solo míralo. Dudamos en abrirlo, pero la curiosidad, mezclada con un pánico creciente, pudo más. El enlace nos llevó a un video de baja calidad, grabado en un sótano oscuro, iluminado por una única luz tenue. Una mano temblorosa abría una libreta roja. Era el diario de Valeria. Las imágenes mostraban páginas escritas a mano, con dibujos, nombres y fechas. No todo era legible, pero una palabra se repetía constantemente: Apolo 7. En una página, Valeria había escrito: si me pasa algo, no fue accidente, están eliminando a los testigos. Apolo 7 es el archivo que conecta todo, lo tienen encriptado en un servidor oculto, pero logré copiarlo. Nos quedamos helados. Valeria no había muerto accidentalmente, la estaban silenciando. En una de las últimas páginas, escrita con tinta corrida, Valeria añadió: si estás leyendo esto es porque encontraron la tumba. No busques a León Velasco. Él ya no está. Busca en lo que enterré conmigo, no en el ataúd, en el doble fondo. La frase nos congeló la sangre. Valeria había previsto esto, había dejado una pista final, un doble fondo en su ataúd. Alguien había removido la tierra de su tumba, había roto la lápida. Estaban buscando algo, y Valeria lo había anticipado. Apolo 7 no era solo un nombre, era un archivo que contenía información peligrosa, información que podía derrumbar a medio sistema político. Valeria había arriesgado su vida para recopilar esas pruebas, y ahora nosotros teníamos la responsabilidad de hacerlas públicas. Sabíamos que era una decisión peligrosa, pero ya no había vuelta atrás. La verdad de Apolo 7 tenía que